Terminaste la clase. Cerraste el libro. Pausaste el video. Y en ese momento, todo tenía sentido. Los conceptos encajaban, el razonamiento era claro, la lógica era impecable. Sentiste algo que muchas personas confunden con aprendizaje, esa sensación de que acabas de entender algo. Y entonces alguien te pregunta, ¿me lo puedes explicar? Y algo ocurre. Algo que no esperabas. Las palabras no aparecen. El hilo se rompe. Lo que hace unos minutos era tan claro en tu cabeza de repente parece esconderse detrás de una niebla. Buscas por dónde empezar y no encuentras la entrada. Dices algo como es que es difícil de explicar, o lo entiendo pero no sé cómo decirlo, o simplemente te quedas en silencio con una sensación muy incómoda que casi nadie quiere admitir. ¿Cómo es posible que lo entendieras hace unos minutos y ahora no puedas explicarlo? Esa pregunta tiene una respuesta. Y esa respuesta cambia completamente la forma en que entendemos lo que significa saber algo. La mayoría de las personas ha vivido esto. En la escuela, en la universidad, en un curso online, en una reunión de trabajo. Estudias algo, lo repasas, sientes que lo dominas, y cuando llega el momento de demostrarlo, algo falla. No por falta de inteligencia. No por falta de esfuerzo. Sino porque el cerebro tiene una manera de engañarnos que casi nadie conoce, y que afecta a todo el mundo de la misma manera. Y aquí aparece el verdadero problema. Lo que llamamos entender casi siempre es una cosa. Lo que llamamos saber es otra completamente diferente. Y el cerebro no solo no distingue entre las dos. El cerebro activamente nos convence de que son la misma. Para comprender por qué ocurre esto, hay que entender cómo funciona el cerebro cuando aprende. Y la primera cosa que hay que aceptar es que el cerebro no está diseñado para almacenar información de manera perfecta. Está diseñado para ser eficiente. Y ser eficiente significa encontrar atajos. Cuando lees algo, cuando escuchas una explicación, cuando ves un video, el cerebro no graba todo como si fuera una cámara. Lo que hace es construir una representación. Un mapa. Y ese mapa tiene huecos, tiene conexiones inexactas, tiene partes que el cerebro ha rellenado con suposiciones sin que tú lo hayas pedido. Pero aquí es donde todo cambia. El cerebro tiene dos formas completamente distintas de relacionarse con una idea. Una es el reconocimiento. La otra es la recuperación. Y la diferencia entre las dos es exactamente la diferencia entre creer que sabes algo y realmente saberlo. El reconocimiento es lo que ocurre cuando algo te resulta familiar. Cuando lees una explicación y la sientes clara. Cuando escuchas un concepto y piensas sí, eso lo entiendo. El reconocimiento es pasivo. No requiere esfuerzo. El cerebro simplemente detecta que ya ha visto algo parecido, y esa detección se siente como comprensión. La recuperación es completamente diferente. La recuperación es lo que ocurre cuando tienes que reconstruir una idea por tu cuenta, sin apoyo, sin ver la explicación original, sin nadie que te guíe. Cuando tienes que explicarla con tus propias palabras. Cuando tienes que aplicarla a un problema nuevo. Cuando tienes que demostrarla sin que nadie te la recuerde. La mayoría nunca nota esto. La mayoría estudia para reconocer. Lee los apuntes y piensa sí, esto lo sé. Ve los ejemplos y piensa sí, esto tiene sentido. Pero nunca pone a prueba la recuperación. Nunca cierra el libro e intenta reconstruir la idea desde cero. Y cuando llega el momento de demostrar lo que sabe, descubre que lo que tenía era reconocimiento, no dominio. Y eso explica algo muy extraño. Puedes leer el mismo párrafo 10 veces y seguir sin poder reproducirlo. Puedes ver una demostración perfectamente clara de cómo se hace algo, y ser completamente incapaz de hacerlo tú mismo. Puedes entender cada paso de un argumento mientras alguien te lo explica y quedarte en blanco cuando tienes que repetirlo. Esto no es falta de atención. No es descuido. Es que el reconocimiento y la recuperación son dos procesos mentales distintos, y uno de ellos no garantiza al otro. Hay un término para describir esta confusión. Se llama la ilusión de conocimiento. Y es exactamente lo que suena, la sensación de saber algo que en realidad todavía no dominas. La ilusión de conocimiento no ocurre porque seamos ingenuos. Ocurre porque el cerebro genera esa sensación de manera completamente automática. No tienes que pedir que ocurra. No tienes que cometer ningún error. Simplemente ocurre cada vez que procesas información de manera pasiva, cada vez que sigues una explicación en lugar de construirla. Y aquí está la trampa más grande. Cuanto más clara es la explicación que recibes, más fuerte es la ilusión. Cuando alguien explica algo de manera brillante, cuando la lógica es perfecta, cuando los ejemplos son exactamente los correctos, tu cerebro siente esa claridad como si fuera tuya. Como si fuera comprensión propia.
como si ya dominaras lo que acabas de ver. Pero no es tuya. Es de quien lo explicó. Tú solo la seguiste. Y esto es clave porque explica algo que muchas personas han vivido pero pocas han entendido. ¿Por qué los mejores profesores, los mejores conferencistas, los mejores divulgadores, a veces crean la ilusión más potente de todas? Sus explicaciones son tan buenas que el espectador siente que lo entendió todo, sin haber tenido que construir nada por sí mismo. No es culpa del profesor. No es culpa del estudiante. Es que seguir una explicación clara y ser capaz de reconstruir esa explicación son cosas completamente diferentes. Y el cerebro no lo distingue automáticamente. Ahora bien, si esto es tan común, si le pasa a todo el mundo, ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué no aprendemos a detectarlo? Porque nadie nos enseña a distinguir entre estos dos estados. Nadie nos dice que la sensación de haber entendido algo no es la misma cosa que haberlo aprendido. Los sistemas educativos tradicionales evalúan reconocimiento. Preguntas de opción múltiple, exámenes donde ves la información y tienes que identificar cuál es correcta. Ese tipo de evaluación mide exactamente el proceso equivocado. Y el cerebro no funciona como creemos. Hay algo que los investigadores del aprendizaje han observado repetidamente que resulta muy contraintuitivo. Cuando aprender algo nos resulta fácil, cuando fluye sin esfuerzo, cuando la comprensión llega sola mientras seguimos una explicación, ese proceso suele dejar una huella más débil en la memoria que cuando el aprendizaje nos cuesta. Cuando hay que esforzarse. Cuando hay que luchar con el material. Esto es exactamente lo contrario de lo que la mayoría intuye. Creemos que si algo es fácil de entender, lo recordaremos mejor. Pero la facilidad del proceso no predice la solidez del resultado. Lo que predice la solidez del resultado es si tuviste que reconstruir activamente la idea, si tuviste que recuperarla, si tuviste que luchar con ella. El esfuerzo no es un signo de que no estás aprendiendo. Muchas veces es exactamente la señal de que sí lo estás haciendo. Y aquí es donde descubrimos si realmente aprendimos algo. Piensa en esto. Imagina que alguien te explica cómo funciona un motor de combustión. Te muestra las partes, te explica el proceso, te da una analogía perfecta que hace que todo tenga sentido. Terminas la conversación pensando que ahora entiendes cómo funciona un motor. Y ahora imagina que alguien te dice, bien, explícame cómo funciona un motor. Para la mayoría de las personas, ese segundo momento es completamente diferente del primero. Porque en el primer momento, tenían el apoyo de la explicación. Las palabras del otro, el orden de las ideas, las analogías, la estructura. En el segundo momento, todo eso desaparece y lo único que queda es lo que realmente internalizaron. La mayoría nunca se enfrenta al segundo momento hasta que es demasiado tarde. Hasta que está en un examen, en una entrevista de trabajo, en una reunión donde tiene que demostrar lo que sabe. Y lo que ocurre después suele sorprender a la mayoría. Se dan cuenta de que entender algo mientras alguien lo explica, y poder reconstruirlo sin ayuda son dos experiencias completamente distintas. Que lo que sintieron como comprensión era en realidad algo mucho más frágil. Algo que dependía del soporte externo para existir. Ahora vamos a ir más al fondo, porque esto tiene una dimensión que pocas personas han considerado. ¿Qué es exactamente lo que falla cuando intentamos explicar algo que creíamos entender? No es la memoria en el sentido clásico. No es que hayamos olvidado los datos. El problema es más sutil que eso. Cuando entendemos algo de manera superficial, lo que tenemos es una colección de piezas sueltas. Conceptos que tienen sentido por separado pero que no están conectados de manera sólida entre sí. Como si tuvieras las piezas de un rompecabezas pero no supieras cómo encajan. Puedes reconocer cada pieza cuando la ves. Pero si te piden que construyas el rompecabezas desde cero, sin tener la imagen de referencia, descubres que no tienes el mapa. La comprensión real no es tener las piezas. Es tener el mapa de cómo se conectan. Y construir ese mapa requiere algo que el estudio pasivo nunca produce, reorganización activa. Tener que tomar los conceptos y organizarlos desde tu propio punto de vista. No seguir el orden de otra persona. Crear el tuyo propio. Cuando lees un libro, sigues el orden del autor. Cuando ves un video, sigues el orden del narrador. Cuando escuchas una clase, sigues el orden del profesor. En todos esos casos, la estructura que te ayuda a entender no es tuya. Es de otra persona. Y cuando esa estructura desaparece, lo que queda puede ser mucho menos de lo que esperabas. Los expertos hacen algo diferente. Cuando alguien ha desarrollado un dominio real de un tema, lo que tiene en la cabeza no es una lista de datos. Es una red de conexiones.
Una estructura propia, construida a través de haber explicado, de haber aplicado, de haber cometido errores y corregirlos, de haber tenido que defender una idea frente a alguien que la cuestionaba. Por eso los expertos pueden explicar conceptos complejos con palabras simples. No porque simplifiquen demasiado, sino porque tienen el mapa tan claro que pueden recorrerlo desde cualquier entrada. Pueden empezar desde cualquier punto y llegar a cualquier otro. Pueden cambiar el nivel de detalle sin perder el hilo. Pueden responder preguntas que no habían anticipado porque entienden la estructura, no solo el contenido. Y aquí está algo que pocas personas consideran. La capacidad de explicar algo con claridad no es solo una habilidad de comunicación. Es una prueba directa de la calidad del aprendizaje. Si puedes explicar algo con claridad, es porque tienes el mapa. Si no puedes, es porque todavía estás trabajando con piezas sueltas, con reconocimiento, con la ilusión de haber entendido. Explicar algo no es el paso final después de haber aprendido. Explicar algo es parte del proceso de aprender. Y esto cambia la forma en que hay que pensar en el estudio. La mayoría estudia para absorber. Lee, escucha, ve, repasa. Toda la energía va hacia recibir información. Muy poca va hacia producirla, reconstruirla, reorganizarla. Y esa asimetría explica exactamente el problema que estamos describiendo. Si estudias principalmente para reconocer, lo que desarrollas es reconocimiento. Si estudias para recuperar, para reconstruir, para explicar, lo que desarrollas es dominio real. Ahora bien, ¿cómo se detecta si realmente sabes algo o si solo te parece familiar? Hay una prueba que es muy simple, aunque incómoda. Cierra el libro. Cierra los apuntes. Cierra el video. Y explícalo. No para otra persona, si eso te parece demasiado. Explícalo para ti mismo. En voz alta, si puedes. En un papel en blanco, si prefieres. Sin mirar la fuente. Sin seguir el orden de quien te lo enseñó. Desde el principio, con tus propias palabras, con tu propia estructura. Y observa qué ocurre. Hay dos posibilidades. La primera es que puedas reconstruir la idea con fluidez razonable. Que las conexiones estén ahí. Que puedas seguir el hilo aunque no sea perfecto. Eso es una señal de que el aprendizaje fue más profundo de lo que era solo reconocimiento. La segunda posibilidad, y es la más común, es que en algún momento te detengas. Que haya un hueco. Que no sepas cómo continuar. Que el hilo se rompa. Y aquí es donde ocurre algo muy importante. Ese momento de bloqueo no es un fracaso. Es información. Es exactamente el punto donde el mapa que tienes en la cabeza no está completo todavía. Y saber dónde está ese hueco es infinitamente más útil que no saber que el hueco existe. La mayoría de las personas evita ese momento. Evita ponerse a prueba porque es incómodo. Porque sentirse bloqueado se siente como no saber. Y no saber se siente mal. Entonces sigue repasando, sigue releyendo, sigue acumulando sensaciones de reconocimiento que se sienten como progreso pero que no llenan los huecos reales. El problema es que repasar sin ponerse a prueba no te dice dónde están los huecos. Solo te recuerda lo que ya tenías. No construye lo que falta. Y eso explica algo que muchas personas han notado sin poder nombrar. ¿Por qué puedes repasar los mismos apuntes durante horas y llegar al examen sintiéndote seguro, y luego rendir peor de lo que esperabas? No porque hayas estudiado poco, sino porque estudiaste de la manera equivocada. Estudiaste para reconocer en lugar de estudiar para recuperar. El repaso pasivo es cómodo porque siempre funciona. Cada vez que repasas algo que ya conoces, tu cerebro lo reconoce y genera esa sensación de sí, esto lo sé. Es una recompensa inmediata. Y las recompensas inmediatas son muy fáciles de buscar. Ponerse a prueba es incómodo porque a veces no funciona de inmediato. Porque a veces el bloqueo es real. Y los bloqueos no se sienten bien. Pero son exactamente lo que produce el aprendizaje profundo que luego resiste cuando más lo necesitas. Hay algo que vale la pena observar sobre cómo funciona el lenguaje cuando intentamos explicar algo que no dominamos bien. Cuando no tenemos el mapa claro, el lenguaje se vuelve vago. Empezamos a usar palabras como básicamente, algo así como, de alguna manera, es como si. Empezamos a rodear la idea sin entrar directamente en ella. Y lo más interesante es que muchas veces ni nos damos cuenta de que estamos haciendo eso. El lenguaje vago es un síntoma. Es la señal de que la estructura interna de la idea no está lo suficientemente clara como para ser traducida en palabras precisas. Porque las palabras precisas requieren ideas precisas. Y las ideas precisas requieren haber trabajado con ellas activamente, no solo haberlas seguido de manera pasiva.
Cuando alguien explica algo con palabras muy precisas, usando exactamente los términos correctos en el momento correcto, no es solo porque tiene buen vocabulario. Es porque tiene el mapa lo suficientemente claro como para navegar por él con precisión. Y aquí hay algo que pocas personas notan. Cuando intentas explicar algo y usas lenguaje vago, una parte de ti lo sabe. Hay una incomodidad pequeña, una sensación de que lo que estás diciendo no es del todo correcto, de que estás rodeando algo que no puedes nombrar directamente. Y esa incomodidad, si la escuchas, es una señal muy valiosa. Es el cerebro diciéndote que hay un hueco. Y la decisión más productiva que puedes tomar en ese momento es no ignorarla. No seguir adelante como si no hubiera pasado nada. Sino detenerte ahí, identificar qué parte no está clara, y trabajar específicamente en esa parte. Porque el hueco que sientes en ese momento es exactamente lo que necesita trabajo. No el tema en general. No todo desde el principio. Ese punto específico donde el lenguaje se volvió vago. Ahí está la brecha entre reconocer y recuperar. Ahora bien, hay algo más en todo esto que tiene que ver con cómo las personas enseñan. Cuando alguien aprende algo y luego intenta enseñárselo a otra persona, ocurre algo muy revelador. Porque enseñar requiere el mismo proceso que explicar, reconstruir la idea sin apoyo, en el orden que tiene sentido para quien escucha, respondiendo preguntas que no habías anticipado. Y lo que muchas personas descubren cuando intentan enseñar algo por primera vez es que no lo sabían tan bien como creían. Esto no es una decepción. Es el proceso funcionando correctamente. Enseñar algo te obliga a identificar qué partes de tu comprensión son sólidas y cuáles son frágiles. Te obliga a encontrar las conexiones entre ideas que cuando las tenías solo para ti podías ignorar. Te obliga a construir una ruta que funcione para alguien más, y eso requiere tener el mapa claro desde varios ángulos, no solo desde uno. Es por eso que muchas personas dicen que aprendieron algo de verdad cuando tuvieron que enseñarlo. No es casualidad. Es que enseñar es una de las formas más eficientes de consolidar el aprendizaje, precisamente porque activa la recuperación de la manera más exigente posible. Y aquí aparece una observación interesante. Las personas que más rápido desarrollan dominio real, en cualquier área, tienden a hacer algo que otros no hacen. Se exponen constantemente a situaciones donde tienen que recuperar lo que saben, donde tienen que reconstruir ideas sin apoyo, donde tienen que explicar, demostrar, aplicar. No solo consumen más información, la procesan de manera diferente. La ponen a prueba antes de estar seguros de saberla. Y ese proceso, aunque es más difícil y más incómodo que simplemente repasar, produce algo completamente diferente. Pero hay un malentendido muy común sobre todo esto que vale la pena aclarar. Decir que el reconocimiento no es suficiente no significa que el reconocimiento no sirva para nada. Significa que es el punto de partida, no el punto de llegada. Cuando ves una explicación clara, cuando lees un texto bien escrito, cuando escuchas a alguien que domina su tema, estás construyendo una representación inicial. Estás armando una versión preliminar del mapa. Y esa versión preliminar es necesaria. No puedes construir una red de conexiones si no tienes nada desde donde empezar. El problema no es que empieces con reconocimiento. El problema es quedarte ahí. Creer que porque tienes la versión preliminar, ya tienes el mapa completo. Esa confusión es exactamente la ilusión de conocimiento. El aprendizaje real es el proceso de ir desde esa representación inicial, que depende del soporte externo para ser clara, hasta una representación propia, que se mantiene cuando el soporte desaparece. Y ese proceso no ocurre solo leyendo más. Ocurre poniéndose a prueba. Cerrando el libro y viendo qué queda. Intentando explicar y observando dónde se rompe el hilo. Buscando el hueco en lugar de evitarlo. Hay algo que vale la pena considerar sobre la relación entre comprensión y tiempo. La mayoría de las personas cree que si esperan lo suficiente, si estudian lo suficiente, si repasan lo suficiente, eventualmente el reconocimiento se convertirá en dominio. Que con suficiente exposición, la comprensión profunda llegará sola. Pero el tiempo de exposición y la profundidad del aprendizaje no son la misma variable. Puedes pasar años familiarizándote con un tema y nunca desarrollar dominio real porque nunca te pusiste en situaciones donde tuvieras que recuperar activamente lo que sabes. Puedes haber leído cientos de libros sobre un tema y aún así bloquearte cuando tienes que explicarlo sin apoyos. La exposición prolongada desarrolla reconocimiento cada vez más rápido. No desarrolla recuperación de manera automática. Para eso hace falta algo diferente. Y aquí está quizás la observación más importante de todo esto. El aprendizaje no ocurre principalmente mientras recibes información. Ocurre principalmente mientras la procesas.
Mientras la reorganizas, mientras la reconstruyes, mientras la pones en palabras propias, mientras la aplicas a algo que no habías visto antes, mientras intentas explicarla a alguien que no la conoce. Eso no significa que recibir información sea inútil. Significa que recibir información es solo el primer paso. Y el error más común es tratar ese primer paso como si fuera el último. Ahora, hay una cosa más que vale la pena explorar, porque tiene que ver directamente con por qué esto es tan difícil de notar. El cerebro no solo genera la ilusión de conocimiento, también tiene una tendencia natural a buscar coherencia en la información que recibe, a hacer que las cosas parezcan conectadas aunque no lo estén del todo, a rellenar los huecos con suposiciones que se sienten como comprensión real. Cuando lees algo que tiene una estructura muy clara, el cerebro sigue esa estructura y la siente como propia. Cuando escuchas una explicación que avanza con lógica impecable, el cerebro sigue esa lógica y la siente como si la hubiera generado él. Y eso hace que sea muy difícil, desde adentro, distinguir entre una comprensión que depende del soporte externo, y una comprensión que existe por cuenta propia. La única manera de saberlo con certeza es quitando el soporte y ver qué queda. Cerrar el libro. Apagar el video. Dejar de ver los apuntes. Y ver si la idea sigue estando ahí. Y si no está, o si está incompleta, eso no es un fracaso. Es la información más precisa que puedes tener sobre dónde está tu comprensión real y dónde está la ilusión. Y si lo piensas bien, esto aplica a muchas más cosas de las que parecen. No solo a los estudios. No solo a los exámenes. A cualquier área donde la diferencia entre creer que sabes algo y realmente saberlo tiene consecuencias reales. A cualquier habilidad técnica que aprendiste en un curso pero que nunca practicaste de manera independiente. A cualquier concepto de tu trabajo que entiendes cuando alguien te lo explica pero que no podrías defender si alguien te lo cuestionara. A cualquier área donde tu confianza se basa en cuanto has leído sobre el tema, y no en cuántas veces lo has tenido que reconstruir sin apoyo. La ilusión de conocimiento no distingue entre estudiantes y profesionales. No distingue entre personas con mucha o poca educación formal. Aparece en cualquier situación donde hay una diferencia entre lo que recibimos y lo que podemos producir por cuenta propia. Y la señal más confiable que tenemos de que estamos en el lado del dominio real, no del reconocimiento, no de la ilusión, es una muy simple. Cuando te piden que expliques algo, las palabras aparecen. No perfectas. No necesariamente en el mejor orden posible. No necesariamente con los ejemplos más brillantes. Pero aparecen. El hilo se mantiene. Las conexiones están ahí. Puedes seguirlo aunque haya que ajustar el camino sobre la marcha. Esa es la diferencia entre haber seguido una explicación y haber construido una comprensión. Y la buena noticia, si es que se puede llamar así, es que saber dónde estás siempre es mejor que no saberlo. Porque si sabes que lo que tienes es reconocimiento, puedes trabajar para convertirlo en algo más sólido. Pero si confundes reconocimiento con dominio, nunca te haces esa pregunta. Y la ilusión se mantiene intacta hasta que alguien, o alguna situación, te pregunta, ¿me lo puedes explicar? Y ahí, de nuevo, empieza todo.